Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 17 horas, un minuto en la República Argentina y ya estamos comenzando con este comentario del día de hoy, de este día lunes 14 de septiembre del año 2020. Ya estoy retrasado un poco. A ver, estoy dando un minuto de tiempo, me voy a servir un mate para dar un minuto de tiempo para que se suman algunas personas más. Comencemos con el análisis. La comunicación de Alberto Fernández es unipersonal. Es argumentativa, siempre te explica él por qué hace lo que hace. Tiene una parte oral, que son sus declaraciones públicas, y una parte administrativa, que son toda la parte de normas, decretos, todo lo que sale emitido del Poder Ejecutivo Nacional. Alberto Fernández construye con su habla. O sea, ¿por qué lo elige Cristina Fernández? Porque es justamente la persona que puede ir a hablar con el resto del PJ y unirse para poder ganar una elección. Con lo cual, la palabra de Alberto Fernández es importante en su construcción personal. Por eso queda tan mal cuando un día era amante de Néstor Kirchner y otro día criticaba a Cristina más no poder, después cuando se hizo amigo de Cristina, ahora cuando dice todo lo contrario, se desdibuja, pero así es como se construye y deconstruye. O sea, él se hace de una forma, se deshace de esa forma y toma otra, vuelve a deshacer esa segunda forma y rearma una parecida a la primera. Y en este sentido hay que entender lo de Horacio Rodríguez Larreta. Si algo pasó ese día en Olivo fue que se le pegó un balazo a la nuca al proyecto Alberto Fernández dialoguista, Alberto Fernández moderado. Y esto cambia el escenario, porque Alberto Fernández se posicionaba en el centro para robarle votos al macrismo. Así fue como ganó las elecciones en el año 2019. Es decir, al sumarse a Alberto Fernández, el kirchnerismo creció hacia el centro y el voto independiente se volcó hacia ellos, que estaba enojado con macrismo, se volcó hacia ellos. Ese voto que se volcó, que le dio el triunfo, esos 7 puntos, 10 puntos de diferencia, que le dio el triunfo sobre Mauricio Macri, simple y sencillamente se fueron. No digo que está con Macri, no digo que está con Cambiemos, ya no están más con Cristina ni con Alberto. ¿Quién es ese votante? El de La Baña, el de Spert, el votante de Massa, que es un voto que Horacio quería seducir y que ahora tiene más chances de lograr. Porque Alberto se había vestido de moderado y había corrido el macrismo hacia la derecha. Ahora se pone en radical en el sentido de radicalización de la posición, y le deja el centro a Horacio, que se posiciona como el dialoguista. Entonces hay que tratar de armar un relato desde la Casa Rosada. Después voy a retomar este punto, Hay que armar todo un relato en la Casa Rosada para decir, bueno, por qué Alberto se comportó como se comportó. Entonces nos dicen, resolvió el conflicto bonaerense. Bueno, hubo entrevistados policiales, por los agentes policiales, por parte de los medios de comunicación, que son militantes macristas, te dicen en la Casa Rosada, lo cual demuestra que fue un movimiento básicamente, si bien necesitaban aumento de sueldo, en realidad fue un movimiento básicamente de Cambiemos. Este es el argumento de la Casa Rosada. Y la verdad que la gente que habló, ninguna fuera jefe o cabecilla de la protesta, no eran ni siquiera voceros de la protesta, eran los más enojados que hablaban con el primer micrófono que le ponían adelante. Sus palabras tampoco tuvieron peso en la solución del conflicto. Y en el fondo,
Alberto soluciona la situación dándole todo lo que pedían los policías en principio. O sea, con plata cualquiera soluciona problemas. O sea, yo con plata compro a Messi. Pero el problema es tener la plata. Axel no la tenía, si la tiene Alberto, la puso para solucionar el tema. Pero nunca habló con oficiales, con ninguno de los voceros, con los negociadores, nada. Si él se hubiese hecho cargo, hubiese llamado a los muchachos de Puente 12, le hubiese dicho a los Pata Negra, vengan, charlemos. No. ¿Qué les dijo? Está el cheque listo, muchachos, vénganlo a buscar cuando quieran. No se necesita ser un gran negociador. Alberto Fernández desactivó una protesta que podría crecer a otras fuerzas. Mentira. No hubo ninguna educación. Tanto es el miedo del gobierno que hoy fue publicado en el boletín oficial un aumento del dinero extra que se le paga a las policías federal. O sea, vos te pusiste para defenderme en la Quinta de Olivos, toma, acá tenés el premio. De vuelta, bolsillo de payaso, pagando. Es el amor de las putas. Y la pregunta que hay que hacerse, ¿por qué terminó el tema policial bonaerense? Por el aumento del sueldo. Habló Alberto y la movilización siguió toda la noche y hasta la mañana, hasta el mediodía. Después que se habló Axel Kicillof, todavía estaban reunidos en Puente 12. ¿Qué pasó en el medio? ¿Será verdad que se eliminó el análisis de adicciones que tenía el personal de la policía bonaerense? ¿Fue esa la llave que terminó de levantar el conflicto policial bonaerense? Alberto Fernández no solo es bueno, sino que nos protegió de la policía bonaerense, sino además nos cuidó cuando frenó la marcha de Grabois. Primero, si Grabois hubiese marchado, destruía el famoso discurso anticuarentena. La marcha de Grabois legitimaba los banderazos, por eso la frenó. Segundo, ¿qué hubiese pasado si se hubiesen encontrado en algún lugar? Hubo un tufillo ahí raro en La Plata con unos muchachos de Uocra. Está bien, quedaron a 3 cuadras uno de otro, nunca hubo un encuentro. ¿Qué pasaba si se hubiesen encontrado? ¿Qué andamos buscando muertos? Alberto Fernández tiene una comunicación incoherente. Hoy digo, mañana digo, Diego, pero es eficiente para sus objetivos. La pregunta es ¿hasta cuándo? Y es un tema no menor. Otra, Alberto Fernández tuvo suerte que Sandro Adrián Amaya, un agente de la bonaerense, no entró en Olivos. ¿Se acuerda que salió Julio Vitovelo y salió Biondini, Biondi, el jefe de prensa del presidente de la Nación? ¿Por qué Biondi lo conocía alguno del tema policial? Porque fue jefe de prensa del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Scioli, entonces conoce un poquito más el paño. Si hubiese traído esos agentes adentro de la Quinta de Olivos, Alberto Fernández se metía en el barro. Pero además, esa gente no representaba la protesta, con lo cual hubiese armado un lindo bardo sin encontrarse con la gente que correspondía. Es decir, en pocas palabras, lo que vimos de Vitovelo y de Biondi saliendo a dar la cara fue... No estoy para leer mensajes largos, discúlpeme, te tengo que hablar y leer, es difícil, le cuento que es muy difícil. Quedará para la historia ese mensaje. Lo cierto es que esa gente no representaba a nadie. Fue un signo de desesperación. Fue un signo de miedo. Con lo cual, la pregunta que hay que hacerse es, uno, ¿hasta cuándo da el bolsillo para seguir pagándole a todos para que se calmen? Dos, ¿cuánto es el costo que tiene que pagar Alberto Fernández por mantenerlo a Axel Kicillof en el poder?
y después vamos a ver ahora algunos números. 3. ¿Hasta dónde puede jugar con la palabra Alberto Fernández diciendo hoy una cosa y mañana otra? Lo que surgió después de esto fue un interesante antiporteñismo. Muy interesante porque algunos venimos diciendo que en los gobernadores crecía un sentimiento en contra de el gobierno porteño. Claro, hay que decirlo en verdad, del gabinete de Alberto Fernández, de los 27 ministros y jefes de gabinete, 23 son de Capital Federal, Gran Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires. O sea, el 85% del gabinete vivió o vive a menos de 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para el interior es un presidente porteño. Pero además, tanto énfasis le puso Alberto Fernández al AMBA que se olvidó del interior. Hace 2 meses, el 93% de los contagios de COVID-19 eran en el AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ayer, más del 60%, 70 casi, fueron contagios en el interior del país. Hay zonas donde está descontrolado totalmente el contagio. Tanto se preocupó por el AMBA que se está quedando sin camas en Río Negro, en Jujuy, en Mendoza. Comienza a haber situaciones. La que quiso evitar acá en Florencio Varela la terminó teniendo en el interior. Y en el interior son sus gobernadores. Pero hay que ir un poquito más a este sentimiento antiporteño. Porque una cosa es el sentimiento antiporteño que tiene el gobernador, que quiere ser presidente al estilo Carlos Saúl Menem y manejar la caja con voluntad y hacer de su provincia un páramo para poder esperar que le pongan nombres a las escuelas y le hagan monumentos en el futuro. Y otra cosa es el Instituto Patria. De este lado de la grieta no se llega a entender el enorme proceso de análisis político que hubo después de la derrota del 2015. Realmente, fueron horas y horas y días de discusión y todavía sigue hoy. Hay libros escritos, hay papers escritos, donde hacen una enorme autocrítica. ¿Por qué perdimos el poder en la nación? ¿Por qué perdimos el poder en la provincia de Buenos Aires? El primer tema es electoral. La ciudad de Buenos Aires siempre ha sido contraria a la idea peronista. Olvidémonos la larga tradición radical que tenía la ciudad. En el año 2007, Cristina Fernández tuvo 45% de los votos cuando ganó la primera elección. Carrió, que fue la segunda, sacó 23 puntos. En la ciudad de Buenos Aires, en el año 2007, Mauricio Macri tuvo 46% de los votos en la primera vuelta y 61% en la segunda. Filmus pasó de 24 a 39. Casi le hizo un 2-1 Mauricio Macri a Filmus en el 2007. En el 2011, con Cristina viuda y 51% de los votos, contra un Wiener que sacó nada más que el 16%, y un Ricardito Alfonsín que sacó creo que 14 o 12%. Mauricio Macri sacó 47% en la primera vuelta y 64% en la segunda. Filmus pasó de 28 a 35, es decir, en la primera sacó un poquito más, pero en la segunda sacó menos, mientras que Mauricio Macri creció. O sea, a más gobierno macrista, más votos tenía el macrismo. El 2015 no lo analicemos porque, bueno, Macri presidente, Horacio Reyes Larreta en la ciudad, Lilita Carrió estaba en la lista, María Eugenia Vidal en la provincia, fue toda una ola muy amarilla. Pero volvamos al 2019. Alberto Fernández gana con el 48% de los votos, Mauricio Macri con 41%. Horacio Rodríguez Larreta en la primera vuelta saca 46%. A ver, 2007 en la primera vuelta 46%, 2011 primera vuelta 40%, y segunda vuelta, primera vuelta 47% y ahora 46%. Es un piso que tiene Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires. Y salta el 52% de los votos. Pero acá está el dato esencial.
Martín Lustó pasa del 26% a 48%. No por Lustó, sino porque todo el kirchnerismo en masa se va con Lustó. Esto va a hacer entender la comida entre Lustó y el Cotino Siglia en la Quinta de Olivos la semana pasada. Alberto Fernández quiere desplazar a Cambiemos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después le voy a decir por qué. Pero no lo puede hacer con el peronismo. Lo tiene que hacer con alguna figura que vaya de fronting y el peronismo ponga los votos. Aunque no tenga la gestión, no importa. Con que le den 4 o 5 ministerios se ponen tranquilos. O sea, piden poco porque ganan mucho. ¿Cuál es el análisis? ¿Por qué no quieren ocupar la ciudad de Buenos Aires? Porque la ciudad de Buenos Aires ha sido la cuna del pensamiento de centroderecha en la República Argentina desde el regreso a la democracia para acá. Los radicales centroderecha en Capital nunca fueron de centroizquierda. Cuando empezaron a hacer de centroizquierda comenzaban a perder votos. Álvaro Sogaray con su CD, que llegó a ser una fuerza muy poderosa en la ciudad de Buenos Aires, y ahí saltó al gobierno nacional con Carlos Saúl Menem. Cavallo, con su alianza, tratando de ser presidente de la nación, con su gran voto en la capital federal. Ricardo López Murphy, que gracias a los votos de Capital y Córdoba logró ser básicamente el tercer candidato de esa pelea en su momento, en el año 2003. Y luego viene Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué pasa? Lo bueno para la izquierda, para la centroizquierda y para el peronismo, es que los porteños de centroderecha no articulan con la centroderecha del interior. El grave error es no respetar los liderazgos locales políticos y siempre se han querido armar gente desde acá para que sean candidatos allá. Y eso ha hecho que vayan ido divididos en muy pocos casos. En muy pocos casos. Con lo cual, uno lo que tiene que agarrar y decir, acá, ¿quién es el primero que articula un poco? Cambiemos, comienza a articular un poquitito. Pero ¿cómo articula? No con los viejos partidos de centro derecha. Mauricio Macri fue presidente del año 2015 gracias a Córdoba. Gracias a Córdoba, gracias a De la Sota. Y no pudo ser presidente porque Córdoba no lo votó en el año 2015. Tuvo muchos votos, pero no alcanzó. También él demostró algo el 2015, que de Capital se puede saltar a la provincia de Buenos Aires. Ya esa barrera que era la General Paz se ha ido tornando, se ha licuado. Y lo cierto es que de este lado es que del Gran Buenos Aires se ha tratado de avanzar sobre la capital, sobre todo en la zona sur y a través de las villas, mientras que la capital se ha filtrado hacia adentro del GBA. ¿Cómo se filtró hacia adentro? Bueno, primero tenemos distritos muy fuertes, como pueden llegar a ser San Isidro, Vicente López. En el sentido de lo ideológico puede ser San Fernando ser peronista, o Tigre ser peronista con Massa, pero en realidad hay un sentido profundo de gobierno de centro-derecha en esos lugares. La primera sección electoral es el peronismo de centro-derecha, más duro, más reacio al kirchnerismo. Lo cierto es que este avance también son los countries. Los countries trasladan ideología con su forma de vida, porque genera todo un hinterland en su alrededor, comercio, gente que trabaja, que comienza a pensar y a ver cosas distintas. Hay una imagen que está dando vuelta por ahora que dice: si querés vivir como Buenos Aires, votá como vota Buenos Aires, y un cartel del PRO. Y esto comienza a calar. ¿Y cuándo se animaron los bonaerenses a querer ser porteños? Con María Eugenia Vidal. Una figura netamente porteña. Decidieron probar. Está bien, después la castigaron con 20% de voto en contra, pero es un cambio ideológico que hay que empezar a verlo.
Así entonces estamos viendo una situación donde para el oficialismo sin cava macrista, centro derecha, como se la llame, no hay construcción de la oposición, dado que en el interior nunca se pudo construir ninguna oposición fuerte contra el peronismo en su momento o el kirchnerismo después. Es decir, el único problema que quedaría sin cava es Córdoba, que Córdoba cada vez vota más como si fuera una extensión de la ciudad de Buenos Aires en sus valores. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la soja ha generado que en Córdoba, más la educación, en vez de irse hacia una Córdoba metalúrgica obrera, como parecía en las 70 con el cordobazo, se está convirtiendo cada vez más en tener los valores del puerto, por así llamarlo. Están creciendo hacia valores de clase media, media alta, no hacia valores de clase obrera. Y se configura entonces algo políticamente que es con provincias ricas contra provincias pobres. Es decir, el peronismo se queda con las provincias ricas, pobres, y la centro derecha va ganando las provincias ricas. Córdoba lo hizo también en Mendoza. En Santa Fe es complicado porque hay una fuerte presencia socialista con alianza con los radicales. Ahora los radicales rompieron, Perotti está en el aire. Cambiemos en honor a tener un candidato fuerte o no deja que crezcan candidatos que no sean elegidos de la ciudad de Buenos Aires. Es una cosa complicada. Hay provincias que son realmente un berenjenal ideológico y político y pelea de egos que es difícil de entender a más de 400 kilómetros. Entonces, en esta situación donde el interior se ve subrepresentado en el gobierno nacional, la alianza fue un gobierno básicamente de porteños también, Néstor se apoyó en los porteños del grupo Michelangelo para poder llegar al poder. Cristina hizo crecer la Cámpora y Néstor en la Cámpora en el Gran Buenos Aires. Filmus fue su caballito de batalla para tratar de tener votos en la capital. Esto que se está buscándose, que hasta en eso se sienten afuera. Desde Carlos Saúl Menem se están dando cuenta que no tienen peso en el gabinete. Los gobernadores. Es más, hemos dejado de tener vicepresidentes. La historia argentina es de un candidato de presidencia al vicepresidente porteño y por oposición uno de una provincia. Lo tuvimos hasta Menem, en la ciudad de cuando fue la elección de la Alianza, cuando fue la elección de Cristina, porque Cristina era una porteña virtualmente, ahí lo tuvo a Scioli, que era bonaerense, y en su momento también lo tuvo a Vudú, que era bonaerense, Cobos, de una provincia rica, y no era peronista, Mauricio Macri, con una fórmula netamente porteña, y Alberto Fernández, con una forma también porteña, porque Cristina podrá tener su núcleo, su nacimiento en Santa Cruz, por ella vive en Recoleta y sus votos están en el Gran Buenos Aires. O sea, no es del interior, no es formoseña. Entonces, en este tramado, los gobernadores empiezan a ver que están quedando afuera, y los gobernadores dicen, pará, flaco, nosotros somos importantes en esta construcción. Es más, los gobernadores terminan siendo los pocos peronistas que van quedando en la República Argentina. Entonces están desilusionados y enojados. Mientras que en el Gran Buenos Aires, las tomas abrieron una grieta. Primero, entre la Cámpora, contra el movimiento de Evita, contra Juan Grabois por la toma de terrenos. A su vez los tres, contra el POC, que también está tomando terrenos. Y los cuatro, contra Berni, que Berni lo buchoneó. Con lo cual, hay lío interesante en el peronismo. No están todos unidos en contra del macrismo. Están todos unidos en contra de perder el poder. Están todos unidos en contra de que ir divididos en el futuro. Pero no están contentos con la situación que tienen al día de hoy. El tema de la coparticipación fue una excusa. Ya en el mes de diciembre, Cristina Fernández, la famosa Jura, como intendente de Espinosa,
habló de los helechos iluminados de la ciudad de Buenos Aires. En enero se enteró Horacio Rodríguez Larreta que le iban a sacar toda la coparticipación que le había dado Mauricio Macri. Hubo una mesa de negociación que estuvo sentado Silvina Batakis y Martín Muro por la ciudad de Buenos Aires, Martín Muro, para ver cómo hacer de esos 2.5% para que no sacaran tanto. Habían llegado a una negociación donde iban a sacar solo el 0.8%. Y ahí cayó el coronavirus. Y entonces todo eso se abandonó. Ahora va a ser 1.18, mucho menos del 2.5 inicial, pero bastante más del 0.8 que se había hablado. En pocas palabras, vamos a hacer número para que impacte, porque tiene que ser así. En la ciudad de Buenos Aires en el 2020 va a perder 13.000 millones de pesos, en el 2021 53.000 millones de pesos, según calcula el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Son 66.000 millones de pesos. ¿Cómo viene la recaudación? Para tener una idea. En la ciudad de Buenos Aires en el mes de mayo la recaudación fue de 19.600, en junio 22.800 y en julio 23.500. En pocas palabras, en promedio estamos hablando de 22.000 millones de pesos mensuales. Esto significa que los 66.000 son 3 meses de recaudación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 25% de los ingresos esperados para la ciudad. El mes más alto de recaudación fue enero de este año para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fueron 27.701 mil millones de pesos. ¿Por qué tan alto enero? Porque mucha gente paga el ABL todo completo. Sobre todo los que no tienen hogar acá en Argentina. Aprovechan el descuento, giran dólares, pagan. O los que ganan dólares, que el interior, que tienen casas acá, pagan y ya se sacan el impuesto de encima. No tienen que acordarse de pagarlo todos los meses. Entonces, la dimensión de la quita también la podemos estimar por cómo vino la coparticipación hasta acá. En lo que va del año, de enero a julio, usted tiene dos tipos de coparticipación. La natural de impuestos, que se llama goteo, que cuando entra, usted compra un litro de nafta. Cuando el estacionero deposita el impuesto en la cuenta de la FIP, automáticamente hay algo automático que se llama goteo, donde a cada uno le va un pesito de esa distribución, según como ya está establecido y estipulado. Pero después están las discrecionales, donde el presidente decide mandarle dinero en forma monetaria o en forma de especies. Esto significa, le puedo mandar respiradores, le puedo mandar una obra de construcción, una obra, le puedo llegar a mandar un subsidio, computadoras. Todo eso es dinero en el fondo. En estos meses, la provincia de Buenos Aires recibió 356.000 millones de pesos. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires está recaudando en promedio mensual 22.000 millones. 356.000 millones. 628% más que durante el gobierno de Mauricio Macri en el año 2019. Tucumán, 491% más. San Luis, 239%. Santa Cruz, 189%. En cambio, la ciudad de Buenos Aires recibió solo 37%, menos que la inflación. Córdoba, Santa Fe 28%, Mendoza 30%, y Córdoba la que menos recibe, 23% en lo que va del año. Ahí tenemos la respuesta de por qué Schiaretti no firma la carta de los gobernadores peronistas que felicitan al presidente de la Nación por sacarle coparticipación. Y les comento algo, es muy posible que Schiaretti deje la gobernación de Córdoba y sea candidato a senador. ¿Por qué? Y quizás porque tiene ganas de ser candidato a vicepresidente. Y si hay una alianza Buenos Aires-Córdoba, fue la que llevó a Macri a la presidencia. Cosas que pasan en la política, ¿vio? Sigamos con los números. Cava recibió por mes del gobierno nacional, por estas coparticipaciones adicionales y coparticipaciones voluntarias, adicionales, 8.900 millones de pesos por mes. Ahora va a bajar a 5.900. Implica 33% menos de ingresos.
Pero la provincia de Buenos Aires va a pasar a recibir de 38.900 millones a 41.900 millones. En pocas palabras, va a recibir 7.7% más. En pocas palabras, a Axel Kicillof, esta quita de la ciudad de Buenos Aires no le levanta el avispero, no le cambia la vida. Pero están todos contentos porque jodieron al macrismo, porque jodieron a Cambiemos y porque jodieron a la capital. El domingo pasado comieron, este domingo no, el anterior, comieron en Casa de Olivos, en Quinta de Olivos, el presidente de la Nación con Cristina Fernández. Hablaron justamente sobre la coparticipación de Buenos Aires. El tema ya estaba en la mesa antes de que comenzara el conflicto policial. No, pará. El mismo domingo, la Casa Rosada le avisó a Axel Kicillof que el lunes al mediodía comenzaba la protesta policial. Kicillof le pasó el mensaje a Sergio Berni. Sergio Berni, que se ve que estaba muy ocupado filmando algo para TikTok, respondió a las 10 de la mañana que no había ningún riesgo de levantamiento policial. 2 horas después ya estaba la primera marcha en Puerta 12, en Puente 12. ¿Se buscó la oportunidad? No. Olvídense, no fue la movilización incentivada por el gobierno nacional ni por Cristina Fernández. No. Para sacarle al gobierno de la ciudad de Buenos Aires la coparticipación, no. Aprovecharon la oportunidad. Cristina quiere una agenda muy dura contra el macrismo. Y voy a decir después por qué. Ahora, fue oportuno, le sirvió, pudo conseguir la plata, quedó bien con el peronismo, quedó bien con Cristina, quedó bien, lo defendió a Axel. Y como dije en el editorial de ayer en Sin Saco y Sin Corbata, y el que ganó, dejó de ser moderado, perdió el centro del escenario político, se radicalizó hacia la izquierda, lo entronizó a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a la oposición. ¿Todo esto por Axel Kicillof? ¿Qué tiene miedo Cristina? Cristina sabe que las elecciones del año que viene la ganan, pero no por la cantidad que ella quiere. El objetivo de Cristina es que en la elección del año que viene el kirchnerismo tenga el control automático de la Cámara de Diputados. Ya lo tiene con el Senado, entonces así tiene un Congreso que sea una escribanía. Esto es lo que quiere. Pero ve las encuestas que se están realizando, que son muy serias y muy profundas y muy bien hechas, y la proyección de voto no da. Y entonces necesitan evitar que crezca Cambiemos para que tenga fortaleza y saquen diputados. A ver, no la tiene fácil Cambiemos. La oposición tiene que cambiar 60 diputados. Es el 52% del total, son 116. Pero viene de una elección del año 2017 que fue una muy buena elección para el macrismo y para Cambiemos y para la oposición, y fue mala para el kirchnerismo. Recordemos que en el año 2017 Cristina Fernández pierde ante Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires. No fue buena recolección de diputados. Entonces, lo que se está buscando, simple y sencillamente, es revertir eso. Ahora, no es el único camino que está buscando el presidente sacarle plata. Son muchos los caminos que Alberto Fernández está buscando para romper a Juntos por el Cambio. Por ejemplo, en la Unión Cívica Radical. Se presentaron las listas internas hace pocas horas en la elección. Hay una lista que tiene al Cotino Siglia con Gustavo Pose. ¿Es cierto que Gustavo Pose quiere dejar la intendencia
y dejarla a su hija como heredera? ¿Tercera generación de Pose gobernando San Isidro? Si es un ducado, no me contaron. Mire que yo viví mucho tiempo en Martínez y amo Martínez. Pero, ¿no será hora de romper el ducado? No digo que hay un mejor candidato. Digo nada más que no, ya tercera generación poner a la hija. Parece exagerado. Se cree que, si bien no presentaron listas ni Ricardo Alfonsín ni Federico Storani, estarían escondidos detrás de las listas de Gustavo Pose y de Cotino Silvia. La otra está enfrente de Daniel Salvador, con Ernesto Sanz apoyando. Lo sumaron creo que a Facundo Manes y estaba María Eugenia Vidal detrás de esa otra lista. Quieren romper entonces, cambiemos en provincia de Buenos Aires. Menos diputados, conseguir 2 presentaciones de 2 listas. Se les saca voto radical. En el interior están buscando aliados. El presidente de la Nación se sentó con los gobernadores macristas de Cambiemos radicales el otro día, estuvo con varios de ellos charlando, tratando de generar acercamientos. Es más, el presidente la semana pasada iba a bajar a Mendoza y a Jujuy, que son 2 áreas de alto contagio y donde en realidad gobiernan gobernadores que no son propios. ¿Qué estaba buscando el presidente? Acercarse a esos gobernadores para romper, para que por lo menos haya ruido dentro de Cambiemos. Lo suspendió básicamente porque todo el mundo recomendó que no viajara, con lo cual es lógico. Por el otro lado, los almuerzos. Lo hablamos de Lustó con el Cotino Silvia. Lo que no se ha contado fue un par de almuerzos interesantes que tuvo el presidente de la Nación con Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, el hombre que quiere ser candidato a presidente, él. En el Cambiemos dice, no, a usted le toca el radicalismo, y cuando él dice eso, dice, me toca a mí. Y algún que otro tapado que anda dando vuelta comiendo por ahí. Digo, Emilio Monzó, que por fin está mostrando las cartas y demostró que está afuera de Cambiemos, quiere llevarse una parte de Cambiemos con él, cree que tiene tanto poder que se puede llevar un pedazo de Cambiemos. La verdad que habla cada vez más a favor de Massa, lo cual no tiene mucho sentido. Y Sergio Berni. A ver, el ciclo de Sergio Berni casi está. Mire, si yo si fuera astrólogo, podría acá agarrar, tirar unas cartas y decir, tengo el futuro de Berni. Y es tan obvio. Berni se queda para castigar a quienes hicieron esta marcha. Después lo van a echar. Como lo echaron, se va a enojar. Como se va a enojar, se va a ofrecer de candidato enfrentando al kirchnerismo. Y en realidad lo que va a hacer es tratar de robarle votos de centro derecha a Juntos por el Cambio, al vidalismo. Va a ir a los votos de Spert, va a ir a los votos de aquellos que quieren el gatillo fácil según la calificación de la izquierda, va a ir a través de aquellos que son nacionalistas, militaristas, todo ese grupejo que hay bastante en la primera sección electoral, va a ir hacia ellos a sacárselos que no vayan para Cambiemos. Pero la pregunta es cómo sigue todo esto. A ver, cómo se arregla la pandemia, que hay que ver cómo seguimos a partir del día 20 de septiembre, tenemos que ver cómo se pasa con las escuelas. Alberto Fernández, después de que habló, le mandó un WhatsApp a Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta no lo contestó. Julio Vitovelo lo llamó a Diego Santilli no le contestó. Sergio Massa lo llamó a Cristian Ritondo, no le contestó. Durante el fin de semana hubo reuniones. Tengo datos difusos, pero me dijeron, hubo WhatsApps calientes, hubo charlas calientes y algún que otro asadito caliente. Lo vamos a ir viendo en las próximas horas cómo fue esto. Pero el que quedó muy mal parado acá fue Sergio Massa. Y no es que lo defienda, sino que cuando fue la sesión esa papelonera, que le hizo caso a Máximo Kirchner, donde dijo que los diputados que estaban sentados delante de él no estaban presentes, la orden de Alberto Fernández fue, che, flaco, rehaceme el lío que me armaste. Fue y lo hizo. Y cedió ante la oposición, le cedió el método de la sesión y le cedió la presencia en el estrado. O sea, 2 pedidos que había hecho Mario Negri, le cedió los 2. Máximo Kirchner estaba loco, tanto así que dio la orden.
el kirchnerismo no va al recinto a sentarse nunca. Todo es virtual. Si quiere la oposición ir, que vaya. Ahora se están peleando por dónde lo van a hacer. Habían hablado, Cristian Ritondo habló del Movistar Arena, se habló del Teatro Colón, se habló de la provincia de Buenos Aires, cualquier cosa. No sé, vayan a la cancha de Boca, muchachos, pero sesiones. Vayan a Falabella, que ahora está vacío seguramente porque decidieron irse a la República Argentina. Ahí tienen un lugar más para poder ir. ¿Y ahora Massa cómo va a ser? ¿Quién va a organizar la próxima sesión de diputados? Hubo también muchas charlas dentro de Cambiemos de cómo seguir esto y de cómo canalizarlo. Guarda. La verdad es que no va a haber una ruptura total. ¿Por qué? Hay diálogos y va a haber diálogos y va a haber formas de negociar con Horacio Rodríguez Larreta. Ya sabemos que el gobierno cuando quiere, si tiene ganas, te patea el tablero. Fíjate lo que pasó con la gastronomía. Una cosa dijo Larreta y al día siguiente dijo no patios, no terrazas, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo muy inteligentemente, porque quedó hermoso, salió a pintar calles y a acotar calles para que los restaurantes vendan café con tostado, porque está la realidad. Está la siempre amenaza presente de sacarle los fondos judiciales al Banco Ciudad. Esa es una herramienta que no está eliminada del todo, está ahí pendiente. Si vieron un fallo de Cámara que declaró la norma inconstitucional en el año 2017, hay algunos que dicen, bueno, podemos retomar el tema, No sé, yo no soy abogado y no sé si hay plazos legales que lo permitan. Pero posiblemente se vuelva a una arremetida por el estilo. Después también está la idea siempre de sacarle la prefectura a Puerto Madero, para que no tuviera ningún tipo de presencia de seguridad en el barrio más caro de Buenos Aires. Vos ahí tenés que poner un montón de gente para poder cubrir esos espacios. Lo mismo en la zona sur de la capital, donde hay retenes de prefectura y retenes de gendarmería, que podés llegar a sacarlo, entonces lo obligás también a un esfuerzo con la policía de la ciudad muy grande, a Horacio Rodríguez Larreta. También del otro lado lo tenés a Larreta que dice, 26% de los alumnos de las escuelas porteñas son del Gran Buenos Aires. Y 2 de cada 3 pacientes que viven en los hospitales públicos, sobre todo de la zona sur, son del Gran Buenos Aires. Guarda que no empiezo a pasar yo la boleta. ¿Y el dulce cuál es? Las obras. Horacio Rodríguez Larreta, antes de la pandemia, había suspendido las grandes obras en la ciudad de Buenos Aires por no tener presupuesto. ¿Qué pasa si el gobierno nacional decide financiársela? O sea, te saco por un lado, pero te la doy de otro. Esto puede llegar a pasar, no nos tenemos que sorprender, porque así es la política como la conoce y la maneja Alberto Fernández. Te doy por acá, te saco por allá. Alberto Fernández necesita los votos de Cambiemos en la Cámara de Diputados. Guste o no guste, los necesita. Está el presupuesto 2021, está el proyecto. En el proyecto de presupuesto hay muchas de las medidas que van a formar parte del plan de reactivación del gobierno. En un ratito vamos a hablar de eso. Y proyectos de ley que van a estar atados a esas medidas, con lo cual se necesita de la oposición para sesionar, para tener dictamen, si no, todo muy tirado de los pelos. Está la reforma judicial. Y una pregunta. Dentro de la reforma judicial aprobada en el Senado hay el traslado de una parte del Poder Judicial de la Nación a la ciudad de Buenos Aires. ¿Van a mandar el presupuesto o no? Porque si el gobierno en castigo a la ciudad no le va a mandar el presupuesto, pero sí el gasto, recordemos que eso tiene que ser aceptado por la legislatura. Con lo cual la legislatura porteña puede no aceptarlo. Con lo cual gran parte de la reforma judicial de Cristina quizás se caiga. Guarda con esto. Guarda. Digo, cuando uno habla de una pelea política, tiene que ver múltiples niveles y múltiples dimensiones. Llega a distintos lugares esto. El impuesto a los ricos, obviamente, que aunque no se necesite el voto, sí se necesita la defensa para que esta sesión luego no sean discutidas judicialmente. Pero lo más importante
es que Alberto Fernández necesita a Horacio Rodríguez Larreta más de lo que Horacio Rodríguez Larreta necesita a Alberto Fernández. Y esto estamos hablando de tema político. Con su relación con Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández se disfraza de moderado. Se disfraza de moderado. Ve, me puedo sentar con un opositor. Pero además, con eso mantiene la fantasía de que va a romper con Cristina. Entonces, Larreta le sirve para eso. Y además, lo necesita como un aliado para negociar el Congreso. Más de una vez Alberto Fernández le ha pedido favores a Horacio Rodríguez Larreta para que se sesione en el Congreso, para que convenza a Negri, para que convenza a Maxi Ferraro, para que hable con Ritondo, y lo ha hecho. Horacio Rodríguez Larreta también está en deuda con Alberto Fernández, guarda, Lo hizo conocido en el país, con sus conferencias de prensa sobre el tema COVID, el conocimiento de Horacio Rodríguez Larreta en la nación argentina, y estos son trabajos serios, no las truchadas que hacen algunos contratados por uno o por otro. Esto es laburo muy serio, porque lo he visto yo cómo se ha hecho. Tiene en total 80% de conocimiento. ¿Qué significa? Señor de Jujuy, de Formosa, de Chaco, de Misiones, ¿usted sabe quién es Horacio Rodríguez Larreta? Sí. ¿Quién es? Jefe de gobierno porteño. Obviamente no tiene nada malo de él, solo el dato. Y lo ven trabajar por el tema del COVID-19. Y tiene tanta imagen positiva que en la provincia de Buenos Aires, el político que mejor imagen tiene hoy es Horacio Rodríguez Larreta. 67% de imagen positiva. ¿Por qué? Por cómo está manejando el COVID. Y además, con esta quita de impuestos, lo convirtió en presidenciable. Lo colocó como el candidato mejor posicionado en las encuestas de la oposición para presentarse en las presidenciales del año 2023. Yo sé, ahora empieza la barra macrista a decirme, no, estás loco, nuestros líderes Macri. Yo está bien. Muchachos, si quieren ser fanáticos, los dejo, no tengo ningún problema, no agredan. Pero el análisis político que tengo que hacerlo es tan sincero como esto. O sea, hoy Mauricio Macri está teniendo lo mismo que Cristina en el año 2015. Con Macri no se puede. Sin Macri no llegamos. Con lo cual, en el futuro armado del 2023 de la oposición, Macri va a tener que estar presente, pero no va a poder estar a la cabeza. Es muy loco cómo se terminan siendo espejos en algunas cosas. El mismo problema político que tenía el liderazgo de Cristina lo está teniendo hoy el liderazgo de Macri. Macri hoy no puede ser candidato a presidente de la nación porque no gana. Su imagen negativa es muy grande. Pero si apoya al candidato de la oposición, seguramente ese candidato tiene grandes chances de ser presidente de la nación. Cristina se bajó, hasta por ahí nomás, se puso de vice. Mauricio Macri, ¿está para bajarse? Hay cosas que hablan por sí mismas. Horacio Rodríguez Larreta tuvo 36 puntos de rating el otro día cuando habló. Cuando hizo el anuncio del recorte en pleno conflicto policial, el presidente tuvo 8 puntos. Hay un interés de un grupo de gente de decir, ¿quién es este chabón, el pelado este? Y eso hay que agradecérselo a Horacio Rodríguez Larreta, se lo tiene que agradecer a Alberto Fernández. Uy, cuánto que falta que tengo. Y en el discurso Horacio Rodríguez Larreta se presentó como el defensor de la racionalidad, como el equilibrado, como el hombre antigrieta, que no busca el conflicto. Y ahí aparece la carta de Mauricio Macri. Mauricio Macri va con su carta a su votante, a hablarle a su votante, aquel que está mirando también a Horacio Rodríguez Larreta. Por eso la publica La Nación. Si no, la hubiese dado a conocer por Facebook, si quería que todo el mundo la conociera. Y La Nación lo pone al fondo, a la derecha, donde está el baño.
También hay que leer el mensaje de La Nación, que ya no es tan favorable a la imagen de Macri. Digo, hay que leer todo en Argentina. ¿Cómo no puede hablar de economía Macri? Porque no puede confesar que fue un desastre en economía. Habla de instituciones. Entonces se presenta como la garantía de la institucionalidad. Que es justamente lo que reclaman los banderazos. Los banderazos reclamaban institucionalidad. Los banderazos hoy reclaman institucionalidad. Mauricio Macri otra vez lee bien, sus asesores, seguramente Durán Barba o alguien más, leyó muy bien qué mensaje había en el banderazo. Y Horacio Rodríguez Larreta se presenta como vocero de ese banderazo, desde su posición muy moderada, y Horacio Rodríguez y Mauricio Macri lo hace más fuerte, más frontal. Y crea una nueva dicotomía. Dice república o republiqueta, democracia o demagogia, elecciones libres o no transparencia en el resultado. Fíjense que no dice fraude, dice no transparencia en los resultados. Se adelanta a la disputa de la elección del 2021. Seguridad con vivir con miedo, no contra inseguridad. Vivir con miedo, la palabra miedo. Estado de Derecho, jungla. Es muy jovesiano como habla. Propiedad contra apropiación, no contra robo. Apropiación. No confiscación, no estatización. Alguien se apropia. Libertad de expresión contra censura. Educación contra adoctrinamiento. Esta me pareció excelente, muy bien armada. Y al final se pone apocalíptico, ahí se tiraron un par de porros, no sé, pero luz contra oscuridad. Soy la salvación, dice él. Yo soy la salvación. Y es muy interesante esta posición. Se pone en constitucionalista, el institucionalista y el liberal, o sea, roba esos tres discursos. Él es el defensor de todo esto. Sin esto no hay liberalismo. Entonces los liberales, que solo hablan de lo económico, ahora tienen que empezar a hablar de lo institucional. No los corre por... O sea, los liberales corrieron al macrismo por economía. Macri empieza a correr a los liberales por institucionalidad. Cada uno trabaja con la herramienta que más fuerte es, obviamente. Y un gran giro de Macri. En la gestión hablaba de forma, pero no tenía fondo. Y ahora tiene fondo, pero no tiene forma. Es complicado, yo sé que muchos no lo van a entender este concepto, pero análisis de discurso queda muy, pero muy claro. Economía. Vamos, son 17:54, yo tendría que irme a las 16, me voy a quedar unos minutitos más. Economía. El gran tema económico, y para entender lo que está pasando en este país hay que mirarlo en el BID. Estados Unidos rompe con dos acuerdos tácitos históricos. El de 1958, cuando Dwight Eisenhower en la ONU, creando el BID, que fue el primer banco regional del mundo, banco regional de desarrollo del mundo, dice, tiene que ser presidido por parte de personas de sus países miembros. Pero además dice, toma un concepto del chileno Hernán Santa Cruz, el hombre que llevó adelante la idea del CEPAL, que en el año 1948, en Washington, dijo, si el CEPAL está en Chile, nunca un chileno puede ser presidente. Y es así, el CEPAL tiene hoy su sede en Santiago de Chile y nunca tuvo ni tendrá un presidente chileno. Y entonces lo que le dice al BID es, mira, si el BID va a estar en Washington, nunca puede tener un presidente americano. ¿Y por qué rompe Bush con esta tradición? Porque ve en la movida de Alberto Fernández la agenda del Grupo Puebla. Y entonces lo que hizo fue frenar el avance de China. Hoy China, yo sé que algunos se van a sorprender con esto, hoy China es el accionista mayoritario del BID. El BID se financia con emisiones de préstamo, el mayor comprador de esos bonos ha sido China en los últimos años. Y eso le da posición en las acciones. Entonces, hoy por hoy China está haciendo una avanzada muy fuerte que Washington la vio tan mal, pero tan grave, que decide romper con toda su tradición. Lo cual en diplomacia siempre es malo. Pero eso está demostrando algo, que el gobierno argentino
va volcándose a China. Vamos a ver al presidente que va a viajar a China, a Shanghái posiblemente, y a Beijing, y ahí va a firmar alguna serie de acuerdos. Algunos dicen que va para el mes de octubre, otro para noviembre, quizás en diciembre, depende todo de la pandemia, cómo vaya avanzando y la situación política local. Mañana Martín Guzmán va a anunciar el presupuesto 2021, que se supone que es la llave del plan, porque ahí tiene contenida gran parte de las medidas que van a anunciar. La verdad que ya, como bien dijo ayer Daniel Estico, y después de ver lo que decía Daniel, me puse a revisar los papeles, sí, es papel mojado, no tiene ninguna lógica. Estamos en una Argentina con depresión del 10%, que en donde esperan ellos, el gobierno, que termine el 2020 con un PBI cayendo el 12%. La base monetaria crece el 77%, el circulante el 80%. La velocidad de circulación de dinero está en baja. ¿Y qué es lo que dicen estos muchachos? Que la presión impositiva, dice el sector privado, va a estar entre el 50 y el 70% o entre el 40 y el 60%, según la proyección. Y el gobierno dice, no, va a estar en 28% la inflación y el PBI va a crecer un 5,5%. El tipo de cambio va a estar en 100 pesos en diciembre y el atraso cambiario es enorme. Hablan de una inflación que de a partir de ahí construyen toda la realidad económica. El PBI, si vemos los datos que proyectan del 21 al 23, más sumamos lo que dijo en la carta con el tema de los bonos al 24, en el mejor de los casos, el día que termine su primer mandato Alberto Fernández, el PBI argentino va a ser apenitas arriba o abajo del que dejó Mauricio Macri. Si tenemos en cuenta que Mauricio Macri de 4 años tuvo 3 con recesión y Cristina venía con 4 de los últimos 6 años, venía con 2 de recesión, tenemos la friolera de que en Argentina hemos tenido crecimientos estadísticos nada más. Es un país que hoy está en los mismos niveles del año 2000, ¿cuánto? 2012, 2013, 2014. Perdimos 10, 12, 13 años de historia argentina en economía. El gobierno habla que con una inflación del 28%, el tipo de cambio que quiere es el 25%, el IVA va a crecer el 47%, la retención es un 54%, el impuesto al cheque un 40%. No cierra. Dice que las exportaciones van a crecer 11% y 8% al 6% entre el 22 y el 23. La pregunta es, ¿y el buen exportador? ¿Dónde está? ¿Qué buen exportador están hablando? El futuro de la Reserva del Banco Central no se cuenta nada, no se sabe nada de qué van a hacer con el... Van a vender al parecer todos los bonos del canje, lo cual es dañar el patrimonio del Banco Central, lo cual vuelve a poner el ojo sobre el Banco Central. Guarda con esto. El riesgo país no ha bajado. Obviamente tenemos un bono nuevo que todavía no paga una sola cuota. Recordemos que cuando anunció la ruptura del no pago en su momento la CUNSA, el riesgo país estaba en 500 puntos. Hoy tenemos la deuda totalmente refinanciada y está en 1.200, 1.100, 1.200 puntos. Cuando terminó el canje de la baña, el riesgo país eran 480 puntos. Esto no es ningún triunfo lo que tenemos hoy. Algo no cierra de todo este plan. O es una inventiva tipo Labaña, la que inventó Labaña, de miento en las cifras para después tener una recaudación mucho más grande, real, y entonces tengo mucha guita para gastar. Esta me parece que es la estrategia. Miento en las cifras, las tiro para abajo, hago algo insostenible que no sirve, y después tengo otra cosa. Me sobra guita, sigo con el bolsillo de payaso y sigo gastando. Y la otra es que hay algo oculto. Y para mí lo oculto es China. Miles de millones de dólares de China. ¿Se acuerdan cuando Néstor Kirchner decía que tenía los 20.000 millones de dólares de China? Bueno, Alberto Fernández está trabajando bajo el mismo parámetro. 20.000 millones por swap, por créditos, por obras, por inversiones, por compra de empresas. 20.000 millones de dólares. Corre detrás de la misma fantasía que corrió en su momento Néstor Kirchner. Y la pregunta es, ¿tanto está tratando
de imitarlo a Néstor Kirchner sin entender que este no es el país de Néstor Kirchner? Si hay algo que esta Argentina del año 2020 no se parece, es al año 2003. Pero parece que Alberto Fernández se quedó en el tiempo. No entendió que este es otro país. 18 horas, 1 minuto en la República Argentina. Llegué a tiempo para poder explicar todo. Le agradezco a todos la participación. Un placer enorme. Luego leeré las preguntas y las contestaré. Abrazo grande. Muy buena tarde para todos. Chau.